No hay espacio para una anciana como tú en esta casa, mamá. Esta casa es para nuestro futuro, no para tu pasado. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier caída, más que la artritis, más que las noches en vela por una fiebre de Mateo. No la gritó, no fue con enojo, fue dicha con la misma frialdad con la que uno aparta una silla que estorba, sentados alrededor de una mesa nueva, en una casa nueva, que yo ayudé a comprar. Mi hijo me descartó como si ya no fuera parte de la historia. Mateo se limitó a seguir comiendo, sin siquiera mirarme. Isabel, su esposa, con esa sonrisa de látex que siempre me heló el alma, fingió no notar la violencia en sus palabras. Las niñas, mis nietas, bajaron la mirada. Una de ellas jugaba con el tenedor. La otra me observaba de reojo, como si entendiera que algo terrible acababa de pasar, pero no sabía cómo nombrarlo. En ese instante me sentí transparente, ni amada ni respetada, solo presente, incómodamente presente. Yo había llevado una cazuela de lentejas, cocinada con cariño como siempre. Tenía la esperanza de que compartiéramos un almuerzo familiar, de esos que tejen recuerdos. Pero al verme de pie, admirando la casa que mis ahorros ayudaron a comprar, ellos se encargaron de recordarme que no era bienvenida, que no pertenecía a ese lugar, que no era parte de su futuro. No dije nada. Tragué saliva y sonreí con los labios, porque eso hacen las madres cuando el corazón se les parte. Esconden los pedazos detrás de una mueca educada. Me senté a la mesa como quien ocupa por última vez un lugar que le fue prestado. Nadie me sirvió, nadie preguntó si quería agua, y mientras el silencio llenaba la sala, entendí que ese no era mi hogar. Nunca lo fue. Y si estás aquí, escuchándome desde cualquier rincón del mundo, quiero que sepas algo. Si alguna vez sentiste que te arrancaban de lo que ayudaste a construir, si alguna vez fuiste excluida del futuro por el que diste tu vida entera, suscríbete a este canal. Déjame tu comentario. Dime desde dónde me escuchas, porque tu historia también importa y mereces ser escuchada. Ese almuerzo duró lo justo para que terminara su comida. Nadie me pidió que me quedara más. Nadie sugirió un café. Cuando me levanté me dolía la espalda, pero me dolía más la dignidad. Salí de esa casa con las manos vacías, pero con una nueva certeza habitando dentro de mí. Ellos ya me habían dejado hace tiempo, solo que ahora lo dijeron en voz alta. Me llamo Dolores Fuentes, tengo 68 años, y durante toda mi vida creí que el amor de una madre era suficiente para construir un hogar, una familia, un legado. Fui esposa de Miguel durante 42 años, hasta que un cáncer silencioso me lo arrebató sin previo aviso. Desde entonces, aprendí a vivir con su ausencia, pero lo que nunca imaginé fue que también tendría que aprender a vivir con el desprecio de quien más amé en este mundo, mi hijo Mateo. Soy viuda desde hace poco más de 2 años. El día que Miguel partió, sentí que una parte de mí se fue con él, pero también me juré que seguiría adelante, porque tenía a Mateo, a Isabel y a mis nietas. Mi mundo giraba en torno a ellos. Me levantaba cada mañana con la ilusión de ser útil, de acompañar, de cuidar. Nunca fui una mujer que pidiera mucho. Me conformaba con una llamada, una visita de domingo, una sonrisa compartida. Viví en el mismo departamento por más de 30 años. Uno pequeño, sin lujos, pero lleno de memorias. Miguel y yo lo habíamos decorado con nuestras manos, colgando cuadros que pinté en mis días libres, cortinas que cosí con retazos y amor. Cada rincón hablaba de nosotros. Cuando él murió, me sentí una extraña entre esas paredes. Y aún así, me quedé, porque ese era mi refugio, mi cueva segura. A Mateo lo criamos con todo lo que teníamos, y con todo lo que no teníamos también. Fue nuestro único hijo, nuestro proyecto de vida. Desde que era niño, yo decía que él era mi orgullo. Cada paso que daba, cada logro, lo celebrábamos como si fuera nuestro también. Miguel trabajaba de guardia nocturno en una empresa, y yo en una fábrica de costura. A veces, apenas nos veíamos, pero sabíamos que lo hacíamos por Mateo. Isabel llegó a nuestras vidas cuando Mateo tenía 26 años. Al principio me pareció encantadora, educada, respetuosa,
con esas maneras suaves que ocultan los verdaderos pensamientos. Miguel, en cambio, siempre tuvo reservas. Decía que no confiaba en su mirada, que parecía estar evaluándolo todo, como quien calcula su inversión. Yo lo defendí. Le dije que era celoso, anticuado. Me equivoqué. Cuando nacieron mis nietas, sentí que la vida me estaba dando otra oportunidad. Pensé que podría ser la abuela que cocina galletas, que cuenta cuentos, que guarda secretos infantiles, pero la distancia fue creciendo. Isabel empezó a poner condiciones, reglas no escritas. No las malacostumbres, no les des dulces, no las abraces tanto. Poco a poco, fui siendo apartada. Aún así, nunca reclamé, porque cuando una ama, se acostumbra a esperar en silencio. Me repetía a mí misma que todo era parte del proceso, que las cosas mejorarían. Mateo, mientras tanto, se volvía cada vez más frío. Cortaba las llamadas con rapidez, posponía las visitas, me decía que estaba muy ocupado. Yo fingía entender. Me volvía a mi departamento y me preparaba una sopa, mientras hablaba sola. Cuando me pidió ayuda con una inversión, sentí que me volvía a necesitar, que por fin podía ser útil otra vez. Me habló con dulzura, con ternura. Me dijo que con esa casa podrían estar más cómodos, que yo podría pasar más tiempo con las niñas, que incluso pensaba habilitar un cuarto para mí. No lo dudé. Entregué los $60,000 que había ahorrado durante toda mi vida. Pensé que estaba invirtiendo en el amor. Lo que nunca supe fue que, con ese dinero, también estaba comprando mi exilio, que esa casa, que debía ser nuestro nuevo comienzo, se convertiría en la prueba más dolorosa de que el amor de una madre no siempre se devuelve, que a veces solo se usa y luego se desecha. Recuerdo con absoluta claridad los primeros días en que supe lo que era renunciar. Mateo era apenas un niño cuando Miguel y yo decidimos que yo dejaría de trabajar por fuera para cuidar de él a tiempo completo. Pero no duró mucho. El dinero no alcanzaba, así que empecé a coser desde casa. Tomaba encargos pequeños, bastas, arreglos, dobladillos. Trabajaba hasta la madrugada mientras Mateo dormía, solo para que no le faltara nada. Cuando cumplió 5 años, volví a buscar empleo fuera. Me contrataron como ayudante en una tintorería. El olor a químicos se me metía en la piel, pero me pagaban lo justo. Cada centavo iba a un frasco de vidrio que escondíamos detrás de los frascos de arroz. Le llamábamos el frasco del futuro de Mateo. Cada vez que metía una moneda, decía en voz baja: «Esto es para ti, hijo mío». Con los años me volví experta en callar dolores. El lumbago, las piernas hinchadas, los dedos dormidos. Me bastaba con ver a Mateo, sonriendo con su uniforme escolar para olvidarlo todo. Recuerdo una vez que necesitaba con urgencia una consulta médica, pero él tenía una excursión. No dudé. Usé el dinero en su paseo y me quedé en cama con un té de boldo y una mantita. A veces, en invierno, se me congelaban los pies, pero prefería no prender la estufa todo el día para no subir la cuenta de gas. Miguel también se sacrificaba, claro, pero entre los dos, yo era la que más se preocupaba por los detalles, por las loncheras, por la ropa limpia, por los deberes escolares. No era solo el trabajo físico, era la carga mental, la emocional, la de ser madre las 24 horas del día. Cuando Mateo entró al colegio secundario, tuve que buscar otro empleo. De día, la tintorería. De noche, limpieza en un consultorio médico. Llegaba a casa pasada la medianoche. Me dolían los hombros, los tobillos, el alma. Pero nunca me quejaba. Solo me duchaba en silencio y me dormía al lado de Miguel, agradeciendo tener una cama compartida, un techo firme y un hijo que me hacía sentir que todo valía la pena. Recuerdo el primer regalo que me hizo Mateo con su mesada. Un pañuelo rosa con flores bordadas. Me dijo: «Para que no te dé frío cuando vengas por mí a la escuela». Lloré como una niña. Esos momentos me daban fuerzas para soportar las miradas altaneras de las señoras para quienes trabajaba. Mujeres que me trataban como si mi cansancio no valiera. Cuando llegó el momento de que Mateo eligiera universidad, no teníamos cómo costearlo. Miguel quería que trabajara y ahorrara, pero yo me negué. Convencí a una vecina para que me dejara limpiar su casa los fines de semana. También empecé a vender empanadas en la esquina del barrio. Todo lo que entraba salía rumbo a la matrícula y libros.
Vivíamos con lo justo. Algunas semanas comíamos arroz con huevo porque no alcanzaba para carne, pero Mateo nunca lo supo. Siempre había un platillo caliente para él. Miguel y yo nos repartíamos el resto. Cuando enfermábamos, recurríamos a remedios caseros. Yo tenía una cajita de té de manzanilla y otra de fe, y con eso curábamos cuerpo y espíritu. Isabel apareció cuando Mateo ya era profesional. Yo creí que él sería agradecido, que volvería a casa con regalos, con ayuda, pero no. Lo poco que ganaba se iba en construir su nueva vida, y yo seguía limpiando pisos ajenos con la espalda doblada, sin decirle nada, porque era su momento, su oportunidad, y como madre, mi deber era no estorbar. Una vez le pedí que me acompañara a una consulta médica. Necesitaba que me ayudara a entender los resultados. Me dijo que tenía una reunión importante, que fuera sola. Esa tarde lloré en la sala de espera, pero no por el miedo a los exámenes. Lloré porque me di cuenta de que estaba sola, que mi hijo ya no me pertenecía. Durante años guardé cada moneda que podía. No tenía lujos. Mi ropa era remendada. Mi nevera, modesta. Pero cada dólar que podía ahorrar, lo guardaba. Pensaba que algún día podría tener un espacio propio, una vejez tranquila. Y cuando Mateo me habló de la inversión, de esa casa, sentí que finalmente había llegado ese día. Entregarle los $60,000 no fue una decisión difícil. Lo difícil fue ver cómo mi sacrificio se convirtió en una muralla, en un límite que me excluyó. Lo hice por amor, pero él lo convirtió en indiferencia. Me despojó de ese dinero con la misma facilidad con la que uno se quita un abrigo viejo, sin remordimiento, sin memoria. Y aún así, sigo sin arrepentirme de haberlo criado con amor, porque lo que di fue sincero, fue real. No se trataba solo de criar un hijo, se trataba de formar un ser humano. Y aunque él me haya fallado, mi conciencia sigue limpia, porque yo sí cumplí mi parte, yo sí fui madre. Hasta en el más cruel de sus olvidos. Después de la entrega del dinero, la comunicación se volvió escasa. Al principio pensé que era por las gestiones, por el estrés que trae mudarse. Me repetía eso todas las noches, mientras el silencio del celular me taladraba los oídos. Las llamadas se espaciaron, los mensajes eran breves, y cuando por fin me invitaron a ver la nueva casa, fue como una limosna disfrazada de cortesía. Recuerdo que ese domingo me levanté temprano. Me puse un vestido celeste con flores, el mismo que usé en el cumpleaños número 6 de mi nieta mayor. Cociné un pastel de zanahoria, el favorito de Mateo desde niño. Llegué puntual. Toqué el timbre con una mezcla de ilusión y nervios, pero nadie abrió. Me llamaron 10 minutos después. Perdón, Dolores, no estamos en casa. Fue un malentendido. Me senté en una banca del parque con el pastel intacto en el regazo, viendo a familias que sí se querían. Una semana más tarde, volvieron a invitarme. Esta vez me recibieron con sonrisas tensas. La casa era hermosa, sí, amplia, moderna, impoluta. Me felicité por dentro. Pensé, esto también es mío, aunque no figure en los papeles. Caminé por la cocina como quien pasea entre sueños, pero esa ilusión se rompió con una sola frase. Una que no olvidaré jamás. No hay espacio para una anciana como tú aquí, mamá. Mateo lo dijo mirando su plato, como si hablara del clima. Isabel soltó una risita breve. Las niñas, calladas. Yo, de pie, con las manos cruzadas, sentí cómo se me rompía algo por dentro. No fue rabia, fue otra cosa. Un desgarro silencioso, una certeza cruel. Desde ese día todo cambió. Me convertí en alguien que se menciona por compromiso, pero no se invita. Isabel comenzó a contestar mis mensajes con monosílabos. Mateo, respondía con emojis. Las niñas ya no me llamaban abuela. Me decían Dolores. Ese cambio, tan pequeño, me destruyó más que las palabras duras. Era como si borrara mi existencia lentamente. Un día intenté visitar sin avisar. Llevaba galletas y unas bufandas tejidas para las niñas. Isabel abrió la puerta apenas unos centímetros. Me dijo que estaban por salir. No me invitó a pasar. Me sonrió con cortesía falsa y cerró la puerta suavemente. Yo me quedé parada en la acera, como una vendedora, rechazada. Mis manos temblaban, pero no dejé que cayeran las galletas. Mateo me llamó esa noche. Me pidió que por favor no apareciera sin avisar.
que eso ponía tensa a Isabel, que las niñas tenían su rutina. Le pregunté si alguna vez extrañaban mis cuentos, mis historias, mis sopas. Me dijo que estaban grandes, que esos tiempos ya pasaron. Isabel se encargó de hacerme sentir como una carga. En una ocasión me dijo: «Usted tuvo su vida, Dolores. Ahora déjenos tener la nuestra». Dijo eso mientras tomaba café en una taza que yo le regalé. Me mordí los labios, no porque no quisiera responderle, sino porque sabía que cualquier palabra sería usada en mi contra, y yo ya no tenía fuerzas para batallas perdidas. Me invitaron a una cena familiar. Llegué con un vestido nuevo, comprando con el dinero justo que me quedaba. Me sentaron en una esquina de la mesa. Nadie me habló mucho. Cuando quise contar una anécdota de Mateo de niño, Isabel me interrumpió. «Ya conocemos esa historia, ¿verdad, chicas?» Y las niñas rieron por compromiso. Yo bajé la mirada. Me sentí vieja, sobrante. A veces, en medio de la noche me despertaba sobresaltada. Soñaba que me llamaban, que decían: «Mamá, ven, te extrañamos». Pero al abrir los ojos, solo había silencio, y mi corazón latiendo fuerte. Me levantaba y me servía un vaso de agua. A veces lloraba, a veces no, porque hasta las lágrimas se agotan. Mis vecinos comenzaron a notar mi tristeza. Doña Alba, una señora del piso de abajo, me preguntó si todo estaba bien. Le mentí. Le dije que Mateo estaba muy ocupado, que las niñas tenían muchas actividades. Ella asintió, pero su mirada me acarició como una madre. Porque una madre sabe, incluso cuando no dice nada. En un intento por acercarme, les mandé una carta escrita a mano. Una carta llena de recuerdos, de fotos viejas, de palabras sinceras. Nunca me respondieron, ni un mensaje, ni una llamada. Era como si mi carta se hubiera ido directo a la basura, como si mis palabras fueran cosas inútiles. Un día, sin previo aviso, me eliminaron del grupo familiar de WhatsApp, sin explicación, sin motivo, solo desaparecí, como si yo fuera una aplicación que ya no usaban. Lloré toda la tarde. Me sentí tonta, infantil, pero ese grupo era mi única ventana a sus vidas. Sin eso no me quedaba nada. El colmo fue cuando escuché que Isabel decía a una amiga que yo tenía actitudes manipuladoras, que quería culpabilizarlos con su vejez. Esa frase me destrozó. No por la mentira, sino porque venía de alguien que me miraba a los ojos cada Navidad y me decía: «Gracias por todo, suegra». La hipocresía duele más que el abandono. Y así, poco a poco, fui entendiendo que no me habían fallado de un día para otro. Fue un proceso, una lenta evaporación de afecto. Me fueron desdibujando, hasta dejarme como una silueta borrosa en sus vidas. Pero dentro de mí, algo empezaba a nacer. Una rabia serena, una fuerza que no conocía, una semilla que, aunque aplastada, empezaba a brotar. Porque aunque ellos me quisieran invisible, yo aún estaba aquí. Y eso era apenas el comienzo. La mañana siguiente a aquella última escena, me desperté sin lágrimas. No porque ya no doliera, porque dolía, y mucho, sino porque ya no tenía más que darles. Me senté al borde de la cama con la espalda recta, mirando el suelo como quien observa un abismo. Y ahí, sin testigos ni palabras, decidí que ya no imploraría amor, que no suplicaría más pertenencia, que si tenía que rehacerme, lo haría sola. Fui a la cocina y me preparé un café sin azúcar. Nunca me había gustado así, pero esa mañana lo tomé amargo, como la vida que me tocaba enfrentar. Abrí el cajón de los documentos viejos, ese que siempre se evitaba. Ahí estaba el sobre marrón, ese que Miguel me había dado antes de morir, con una instrucción muy clara. Ábrelo solo si un día sientes que ya no tienes a nadie. Era ese día. Lo sostuve entre las manos durante varios minutos. Me temblaban los dedos, como si supieran que lo que estaba a punto de leer cambiaría toda mi historia. Respiré hondo. Lo abrí. Dentro, el testamento. La letra de Miguel, clara, firme. Me dejaba un terreno en el centro de la ciudad, un lugar que heredó de sus padres y que había quedado olvidado por años. También había una carta. La carta estaba escrita a mano. Miguel me decía que siempre había temido que el mundo me dejara sola, que aunque confiaba en nuestro hijo, él conocía la ambición de las personas. Me pedía que guardara esos documentos como una red de seguridad, que no
los usara a menos que la dignidad me fuera arrebatada. «Y si ese día llega», escribía, «no tengas miedo de protegerte, de empezar de nuevo, de vivir para ti». Leí esas palabras una y otra vez. Me ardían los ojos, pero no lloré. Miguel me hablaba desde la muerte con más amor del que había recibido de los vivos en años. Me abrazaba con esa tinta azul gastada. Me recordaba que no estaba tan sola como creía, que aún tenía algo, aún tenía poder, y por primera vez en mucho tiempo me sentí valiente. También encontré un recibo bancario. Era de una cuenta en Suiza, a nombre de Miguel, pero con instrucciones claras para transferirla a mí. No era una fortuna gigantesca, pero sí lo suficiente como para empezar de nuevo. Lo había mantenido en secreto todos esos años, para que nadie pueda manipularte con lo que es tuyo, decía la nota adjunta. Yo sonreí, porque él siempre pensó en mí, incluso cuando yo no pensaba en mí misma. Guardé todo con cuidado. Me vestí con mi mejor ropa, no para impresionar a nadie, sino porque quería verme al espejo y reconocerme. Salí de casa y caminé hasta el despacho del doctor Samuel Ramírez, el abogado de confianza de Miguel, un hombre íntegro, leal, que siempre estuvo a nuestro lado. Al verme se levantó con sorpresa y me abrazó con respeto. Le conté todo. Él no dijo mucho, solo asintió con el ceño fruncido y comenzó a trabajar. Esa fue la primera vez que hablé en voz alta del dolor. No lloré. Narré cada escena como si estuviera describiendo una película lejana. El almuerzo, la frase, las miradas esquivas, la exclusión, la carta, el testamento, todo. Él me escuchó con atención, me ofreció un vaso de agua y me dijo: «Dolores, lo que te han hecho no es solo inmoral, es ilegal. Vamos a protegerte y vamos a hacer justicia». Regresé a casa esa tarde con los papeles ordenados, una cita agendada y una nueva certeza latiendo en el pecho. Ya no era la madre callada, relegada, invisible. Era una mujer que había tocado fondo y que, contra todo pronóstico, estaba dispuesta a subir. Porque la dignidad no se ruega, se recupera, se reconquista. Y si tú, que estás del otro lado de esta historia, alguna vez te sentiste en el suelo, rota por dentro, recuerda esto: nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para mirar a los ojos al dolor y decirle que ya no manda, que la vida, a pesar de todo, aún nos pertenece y que merecemos más, mucho más. En los días que siguieron, cada paso que di fue meticuloso. Ya no actuaba desde la herida, sino desde la estrategia. Con el apoyo del doctor Ramírez, comencé el proceso legal para validar el testamento de Miguel y recuperar el control del terreno que, hasta entonces, había sido olvidado por todos, menos por él. El valor del terreno, según las primeras evaluaciones, había aumentado exponencialmente. Lo que antes era una herencia modesta, ahora era una joya codiciada por desarrolladores inmobiliarios. Solicitamos de inmediato el informe de catastro actualizado. La ubicación era privilegiada, en el centro exacto de una zona en crecimiento comercial. El doctor Ramírez sonrió al ver las cifras. «Aquí hay más que justicia. Hay una segunda vida para usted, Dolores». Sentí un escalofrío, no por miedo, sino por la emoción de vislumbrar una posibilidad que nunca imaginé tener. Una nueva historia, escrita por mí. Mientras tanto, iniciamos también el proceso de desbloqueo y transferencia de la cuenta suiza. A través de contactos internacionales, con protocolos bancarios estrictos, logramos activar la sucesión a mi nombre. El monto era generoso, lo suficiente como para asegurar mi vejez, rehacer mi presente y, sobre todo, para que nunca más dependiera emocional ni económicamente de nadie. Todo lo manejamos en absoluto secreto. El doctor Ramírez fue claro. No se trataba de venganza, se trataba de protegerme. Yo asentía en silencio, sintiéndome por primera vez en años parte activa de mi propia vida. Cada firma, cada trámite, cada sello era un acto de recuperación, como si con cada documento también sellara mis heridas. Decidí no mudarme de inmediato. Quería que todo estuviera bien asentado. Primero vendimos el terreno. La empresa compradora pagó una suma que superaba cualquier cifra que yo hubiera imaginado manejar. Abrí una cuenta personal con ese dinero, a la que solo yo tenía acceso. Era mi escudo,
mi amparo, mi independencia. Después, comencé a buscar un lugar donde renacer. No buscaba lujo, ni excentricidades, solo un espacio donde pudiera respirar sin miedo. Encontré un apartamento luminoso en un barrio tranquilo, cerca de un parque con árboles viejos, donde el silencio parecía tener raíces. Lo visité una tarde y supe que era ese. Lo supe al oír los pájaros desde el balcón. Firmé la compra con manos firmes y corazón acelerado. Mientras todo eso ocurría, Mateo e Isabel seguían ajenos. Pensaban que yo seguía encerrada en mi departamento, esperando una llamada que nunca llegaría. Me escribían esporádicamente, con frases cortas y mensajes que solo escondían intenciones. Isabel, con sus formas pasivo-agresivas. Mateo, con su tono condescendiente. Yo respondía poco. Cada vez menos. Estaba ocupada construyendo. El doctor Ramírez me sugirió asesorarme también con un contador. Lo hicimos. Invertí parte del dinero en certificados de depósito y otra parte en bonos de bajo riesgo. Era dinero que trabajaría por mí, en silencio, como yo lo hice por ellos durante años. El resto lo dejé para emergencias y para la reforma del apartamento nuevo. En una caja antigua que aún conservaba, guardé todos los documentos, los recibos, los registros bancarios y también las fotos que más valor tenían para mí. No las de celebraciones, sino las de momentos cotidianos. Mateo con sopa en la boca, Miguel abrazándome en la cocina, mis manos sosteniendo un cuaderno de cuentas. Esas eran mis verdaderas joyas. Volví a escribir. Me sentaba cada noche con una taza de té y relataba mi historia en un cuaderno de tapa dura. No sabía si algún día alguien lo leería, pero escribir me ayudaba a poner orden dentro de mí, a entender que no había sido débil, que lo que me pasó no me definía. Lo que hacía ahora, sí, cada paso era un acto de amor propio, y cada noche, al cerrar los ojos, sentía que Miguel estaba orgulloso, que desde donde estuviera, veía lo que yo no había podido ver por años, que nunca fui pequeña, ni frágil, ni inútil, solo estaba esperando el momento correcto para florecer, y ese momento, por fin, había llegado. Y si tú, que sigues mi historia, estás dudando si levantarte, hazlo. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas dar el primer paso, porque a veces, el verdadero legado no es lo que nos dejan, sino lo que descubrimos que siempre fue nuestro, aunque otros intentaran ocultarlo. A partir del momento en que todo estuvo legalmente en orden, iniciamos la segunda etapa del plan: recuperar lo que era mío, sin necesidad de escándalos ni súplicas. Con el doctor Ramírez trazamos una estrategia clara. La primera acción fue registrar formalmente mi inversión inicial de los $60,000 en la compra de la casa de Mateo e Isabel. El dinero estaba documentado, con transferencias bancarias, comprobantes y fechas precisas. No había forma de que lo negaran. El siguiente paso fue solicitar una tasación oficial de la propiedad donde vivían. La cifra fue contundente. No solo se valoraba el inmueble, sino también la remodelación que realizaron. Con mi dinero, con todos los papeles listos, el abogado redactó una carta formal de intención de reclamo. No una amenaza, una afirmación de derechos. Y se la entregamos de forma discreta, sin intermediarios, directo al buzón de su casa. No tardaron en reaccionar. A los pocos días, Mateo me llamó. Estaba nervioso, tembloroso. Me dijo que no entendía lo que estaba pasando, que esa casa era suya, que yo se la había regalado. Respondí con la misma calma que él usó aquel día en el almuerzo. No, hijo, ese dinero era mi vida entera, y lo invertí creyendo que había espacio para mí. Resultó que no. Pero el dinero no se evapora. Mateo pidió una reunión. Quiso verme en una cafetería del centro. Fui, vestida con elegancia, con la frente en alto. Llegó solo. Se notaba agotado, descolocado. Me ofreció pagarme en cuotas. Le dije que ya no estábamos en condiciones de favores ni de promesas vacías, que ahora todo sería documentado, notariado, con plazos estrictos, que si incumplía, iniciaría el reclamo legal por la propiedad. No hubo gritos, solo hechos. A la semana, Isabel me escribió. No con disculpas, sino con amenazas veladas. ¿Qué estás intentando lograr, Dolores?
Estás dividiendo a la familia. Me limité a responder con una línea. La familia ya estaba dividida. Yo solo estoy recogiendo lo que es mío. La bloqueé después de eso. No porque me doliera, sino porque ya no quería oír veneno disfrazado de cortesía. El doctor Ramírez me recomendó documentar todo. Llamadas, mensajes, reuniones. Comencé a guardar capturas, audios, correos, todo en una carpeta que titulé Rescate. Era como un diario legal, una memoria que me recordaba que cada movimiento tenía un propósito: reconstruirme sin pedir permiso. Comenzamos también la reestructuración financiera. Vendí un par de antigüedades que guardaba y nunca usaba. Abrí una segunda cuenta bancaria para separar los fondos del reclamo y los de mi nueva vida. Compré una computadora portátil. Empecé a usarla para aprender sobre derechos de propiedad, inversión y autodefensa legal. Me sentía poderosa, como si por fin estuviera usando el conocimiento que la vida me había negado durante años. Hice una lista de todas las cosas que me negué a vivir por cuidar a otros: viajar, estudiar, tener una mascota. En la primera hoja de mi cuaderno escribí: Dolores, a partir de ahora, nadie más tomará decisiones por ti. Y cada vez que me sentía débil, leía esa frase en voz alta. Me recordaba que la mujer sumisa había quedado atrás. Mateo volvió a llamar, esta vez para decirme que Isabel estaba considerando vender la casa, que las finanzas no iban bien, que los gastos los habían superado. No respondí con burla ni con satisfacción. Solo dije: cuando uno construye con lo ajeno, el techo siempre termina por caerse. Colgué antes de que respondiera. El doctor Ramírez redactó un acuerdo de devolución. Mateo debía firmarlo ante notario. Se estipulaban los montos, los plazos, las consecuencias legales del incumplimiento. Isabel se negó a asistir, pero Mateo lo firmó. Lo vi temblar mientras escribía su nombre. Me miró con ojos derrotados. Yo no me quebré, solo asentí, porque esa firma era el cierre de un ciclo. Poco después comenzaron a vender objetos de valor: muebles, electrodomésticos, joyas. Isabel desapareció de las redes sociales. Sus publicaciones de vida perfecta dejaron de aparecer. Y mientras su mundo se deshacía en silencio, el mío se reconstruía paso a paso, sin necesidad de aplausos. Con el primer pago que recibí, compré un cuadro para mi nuevo hogar. Una mujer mayor con cabello blanco, mirando al horizonte. Lo colgué en la sala. Cada mañana lo miro y me veo en ella. No por la edad, por la fuerza, por la calma, porque ahora sé quién soy y no necesito que nadie me lo confirme. Si tú estás escuchando esto y alguna vez sentiste que te arrebataron todo, escúchame bien, puedes recuperarlo. No todo a la vez, no sin esfuerzo, pero paso a paso, papel a papel, verdad a verdad, porque las cicatrices no te hacen débil, te hacen invencible. Solo necesitas creerlo, como lo creí yo, y como lo estoy viviendo ahora. Mientras todo esto se desarrollaba entre notarios, abogados y cuentas bancarias, mi día a día parecía el de siempre. Ante los ojos del mundo, seguía siendo la señora Dolores, la viuda tranquila, la madre silenciosa. Nadie imaginaba que detrás de mis pasos lentos y mi bolso de tela se tejía una revolución interna, una transformación silenciosa, pero imparable. Mateo e Isabel continuaban creyendo que yo vivía esperando sus migajas. Me enviaban mensajes puntuales, disfrazados de preocupación. ¿Estás bien, mamá? Las niñas preguntaron por ti. Cuando todo se calme, te visitamos. Yo respondía con cortesía, nunca con urgencia. Les dejaba sentir que yo seguía siendo la misma, pero por dentro ya era otra. Comencé a asistir a reuniones del centro comunitario del Barrio Nuevo. Mujeres de todas las edades compartían historias, recetas, risas. Al principio solo escuchaba, pero pronto empecé a hablar. No con detalles, pero sí con verdades. Hablaba de cómo el amor malentendido nos silencia, de cómo el miedo nos ata, de cómo el abandono nos moldea, si lo permitimos. Los lunes me anoté en un curso de pintura. Los miércoles, en yoga para adultos mayores. Me compré ropa nueva. No por vanidad, sino porque quería vestirme con dignidad. Dejé de usar las blusas que me recordaban a mi viejo departamento, a los días de espera frente al teléfono. Comencé a mirarme al espejo
y reconocerme, a gustarme. Una tarde, al salir del supermercado, me crucé con Isabel. No me saludó. Me miró de arriba abajo, con desprecio. Yo la miré directo a los ojos, sin bajar la cabeza. Sonreí. No por orgullo, sino por compasión, porque ella, a pesar de todo, seguía siendo prisionera de su arrogancia. Yo, en cambio, caminaba libre. Pasé a amar mis mañanas en silencio. El sonido del hervidor, el aroma del café, el balcón con sol. Cada rincón del nuevo apartamento era mío. No había voces que juzgaran, ni miradas que menospreciaran. Le puse nombre a mis plantas, ordené mis libros, enmarqué una foto de Miguel y la puse en la entrada. Cada objeto tenía su historia, pero esta vez era una historia escrita por mí. Las niñas me escribieron una vez, un mensaje breve. «Hola, abuela, ¿podemos verte?» Me dolió. No por ellas, sino por todo lo que se perdieron. Pero respondí con cariño. Les dije que cuando ellas quisieran, estaré aquí, pero sin intermediarios, que vendrían a una casa donde no se mendiga amor, sino que se cultiva respeto. No respondieron más, y lo entendí. Durante este tiempo también descubrí la escritura. Cada noche me sentaba frente a mi libreta y escribía lo que sentía, lo que había callado, lo que no me atrevía a decir. Era mi terapia personal. A veces lloraba, a veces reía sola, pero siempre, al cerrar la libreta, sentía que sanaba un poco más. Los pagos de Mateo comenzaron a llegar puntualmente. No por voluntad, sino por obligación. Cada transferencia era un recordatorio. La justicia también puede vestirse de serenidad. No hacía falta gritar ni golpear puertas. Bastaba con conocer tus derechos y tener la valentía de reclamarlos. Así viví durante semanas, con el alma en calma, el cuerpo liviano y la mente clara. Por primera vez en décadas, no esperaba nada de nadie, y en esa ausencia de expectativas encontré mi paz, porque vivir sin depender del reconocimiento ajeno es la forma más profunda de libertad, y yo, por fin, era libre. La llamada llegó una tarde gris, de esas en las que la lluvia cae lenta y constante como un suspiro largo. Era Mateo. Su voz sonaba distinta, más baja, como si cada palabra pesara. Me pidió verme, urgente, según dijo. Acepté, no por él, sino porque yo también necesitaba cerrar un capítulo. Le propuse un lugar neutral, el despacho del doctor Ramírez, ahí donde todo había comenzado a cambiar. Llegaron juntos, Mateo con el rostro envejecido por el estrés, Isabel con las ojeras marcadas y los labios apretados. Se sentaron frente a mí, como tantas veces me senté yo frente a sus rechazos. Esta vez, el poder era mío, no por lo que tenía, sino por lo que había aprendido a no entregar más. Mi sumisión. Dolores, empezó Isabel con tono tembloroso. Sabemos que cometimos errores. No queremos problemas legales. Queremos resolver esto como familia. La palabra familia me rasgó el pecho, pero no lo mostré. Solo la miré con la serenidad de quien ya no está mendigando cariño. La familia no se construye con discursos, se construye con actos, respondí con firmeza. Ustedes tomaron mi dinero, me descartaron, me borraron, y ahora quieren negociar con lo que nunca debió romperse. Mateo bajó la cabeza, murmuró algo parecido a un perdón. Dijo que no entendía la magnitud de lo que había hecho, que se dejó llevar, que pensó que yo estaría bien, que nunca imaginó que haría todo esto. Lo miré en silencio. Por un instante vi al niño que una vez fue, pero solo por un instante. No busco venganza, le dije. Solo estoy restaurando lo que ustedes rompieron. No con odio, sino con verdad. Este proceso no se trata del dinero. Se trata de que aprendan que hay consecuencias. El doctor Ramírez presentó la documentación completa. El acuerdo de pagos, los recibos, la notificación de que si incumplían un solo punto, procederíamos legalmente a reclamar mi parte de la propiedad. Isabel leyó con ojos tensos. Mateo firmó sin chistar. El silencio era denso. Solo se oía el roce del bolígrafo sobre el papel. Antes de levantarse, Isabel me miró directamente. «Nunca creí que fueras capaz de hacer esto», dijo con veneno oculto. «Lo sé», respondí, «porque ustedes confundieron mi silencio con debilidad. Pero olvidaron algo. Fui madre, esposa, trabajadora, y aún con el alma hecha trizas. Soy fuerte, mucho más de lo que pensaron.
Salieron sin mirar atrás, y yo me quedé ahí, sentada, mirando por la ventana. No sentí victoria. Sentí cierre, una página firmada, una etapa clausurada. Respiré hondo, y me di cuenta de que lo peor ya había pasado. Esa noche, al llegar a casa, encendí una vela. No por ellos, por mí, porque había atravesado una tormenta y seguía de pie, porque ya no necesitaba probar nada a nadie, porque lo había recuperado todo, lo material y lo más importante, mi voz, mi lugar, mi dignidad. Semanas después daquele encontro definitivo no escritório do Dr. Ramírez, começaram a surgir as consequências naturais das escolhas de Mateo e Isabel. A primeira foi a mais previsível. Colocaram a casa à venda. O imóvel que construíram com o dinheiro que lhes dei, o mesmo onde disseram que não havia espaço para uma anciã como eu, agora se tornava um fardo pesado demais para carregar. A ironia era cruel, mas justa. Semanas después de aquela reunião definitiva em el despacho del Dr. Ramírez, comenzaron a manifestarse las consecuencias naturales de las decisiones de Mateo e Isabel. Lo primero fue lo más evidente. Pusieron la casa en venta. La misma casa que compraron con mis $60,000, esa donde me dijeron que no había espacio para una anciana como yo. Ahora se había convertido en una carga imposible de sostener. Me enteré por conocidos que estaban atravesando una situación financiera crítica. Deudas bancarias, tarjetas al límite, mensualidades escolares impagas. Todo aquello que Isabel mostraba con tanto orgullo en redes sociales desapareció. El perfil perfecto, las fotos de la cocina reluciente, las vacaciones fingidas. Todo se desvaneció como una mentira que ya no encuentra oxígeno. Mateo me escribió un correo. Su tono era otro. Ya no era altivo, ni distante. Era una súplica disfrazada de reflexión. Me pedía paciencia. Decía estar arrepentido, que no supo medir las cosas, que nunca pensó que yo llegaría tan lejos. No respondí. Reenvié el mensaje al abogado. Había aprendido que el dolor no se negocia, que hay silencios que son más contundentes que 1000 reproches. Los pagos pactados en el acuerdo llegaron puntuales, no por voluntad, sino por temor a las consecuencias legales. Cada transferencia era una confirmación. Cuando una mujer decide recuperar lo suyo, nada la detiene. No era el dinero lo que me sanaba. Era la justicia silenciosa, el respeto recuperado, el peso moral que ahora les pertenecía a ellos. Con el primer pago, reformé mi apartamento, pinté las paredes, cambié las cortinas, compré una mesa nueva. Cada objeto elegido con calma, con gusto. Colgué un cuadro en la entrada, una mujer mayor caminando con paso firme hacia un campo abierto. La miraba todos los días, me veía en ella. No por las arrugas, sino por la determinación. Con el tiempo me hice parte del tejido invisible del nuevo barrio. Fui ganando amigas, vecinas que me veían como algo más que una señora mayor. Cocinábamos juntas, nos acompañábamos al médico, hacíamos tardes de cine casero. Me convertí en una de ellas, y me di cuenta de que la familia no siempre viene con sangre. A veces viene con respeto. Una tarde, mientras regaba mis plantas, Mateo apareció en la puerta del edificio. Lo vi desde la ventana. Dudaba. Me miró. Le abrí. Subió sin hablar. Nos sentamos en el sofá. Me observó, como si recién me viera. «Está bonito aquí, mamá», murmuró. Asentí. Luego dijo: «Lo he perdido todo». No respondí, porque no lo había perdido. Lo había dejado ir. Me pidió perdón. Me dijo que extrañaba mis abrazos, mis consejos, mis sopas. Me miró con ojos llorosos. Yo le respondí con voz serena: «No te odio, hijo, pero ahora me pertenezco a mí. Ya no vuelvo atrás». Él entendió. Bajó la mirada. Nos quedamos en silencio, y supe que era el adiós más digno que podíamos darnos. Después de eso, nunca más volvió. Isabel desapareció. Supe que se había ido con sus padres. De las niñas, supe por redes. No me escribieron. No las culpo. Quizás algún día entiendan. Y si no, igual seguiré en paz. Porque aprendí que no se puede obligar a nadie a valorar lo que nunca aprendió a ver. Y si tú que escuchas esta historia llegaste hasta aquí, si alguna vez fuiste olvidada, traicionada, silenciada, te lo digo desde el fondo del alma. No estás sola. Puedes levantarte.
Puedes reclamar tu espacio, puedes volver a ti, porque ninguna mujer, por más años que tenga, deja de merecer respeto, justicia y amor propio. Hoy vivo en un apartamento que huele a calma. No es grande ni ostentoso, pero cada rincón está elegido por mí. Las cortinas blancas que dejan pasar el sol, las plantas que crecen en el balcón, la repisa donde están mis libros y el retrato de Miguel, siempre sonriendo. Aquí no hay gritos, no hay desprecios, no hay ausencias disfrazadas de ocupación. Aquí, por fin, hay paz. Me despierto temprano, sin despertador. Camino descalza hasta la cocina, preparo mi café y lo tomo sentada frente a la ventana. Veo pasar la vida sin prisa. Los vecinos pasean perros, los niños van al colegio, los árboles se mecen con el viento. Y yo, en ese silencio sereno, me agradezco por no haberme rendido, por haber esperado el momento justo para renacer. Escribo cada día en un cuaderno azul marino. No son cartas de dolor, son crónicas de libertad. Me cuento a mí misma cómo me siento, lo que sueño, lo que ya no permito. A veces, al releer lo escrito me asombro, porque reconozco una voz que antes no conocía, la mía, la de una mujer que dejó de pedir permiso para existir. Mis nuevas amigas se han convertido en mi red de afecto. Con ellas salgo a caminar, a ver exposiciones, a tomar café. Reímos, lloramos a veces, pero nunca desde la lástima, siempre desde la comprensión, porque entre nosotras no hay juicio, hay historia. Cada una ha pasado por algo, y al compartirlo, nos sostenemos. Mateo no volvió a buscarme, y eso, lejos de dolerme, me alivió, porque entendí que ya no espero nada de él, y que eso también es amor propio, dejar ir lo que no regresa con respeto. Isabel sigue ausente. Las niñas, ya adolescentes, viven sus propias vidas. Tal vez un día toquen a mi puerta, tal vez no, pero la diferencia ahora es que yo ya no me desvivo por eso. Miguel sigue presente, en mi memoria, en sus cartas, en su mirada fija desde ese retrato, enmarcado. A veces, le hablo en voz baja, le cuento cómo me fue en el día, qué flor floreció en el balcón, qué receta aprendí, y lo siento cerca. Como si él supiera que, al final, hice lo correcto, que me elegí. Y si alguien me preguntara hoy qué es la justicia, le diría que es esto, poder levantarse por la mañana y no tener miedo. No al abandono, no al desprecio, no a la soledad, porque una vez que te eliges, nadie más puede despojarte. Y eso, para mí, es la mayor victoria. Y si tú, que estás escuchando, ¿alguna vez sentiste que dabas todo y recibías nada? Escucha bien, no te resignes, porque cuando una mujer de mi edad recupera su nombre, ya no hay fuerza que pueda silenciarla. Lo que viene ahora es solo vida, y esta vez es toda mía. No soy solo una anciana, no soy la mujer que crió en silencio, que fue ignorada por quienes más amaba, que fue tratada como un estorbo después de haber sido el pilar de un hogar. Soy la mujer que, cuando fue rechazada, eligió levantarse, que cuando le cerraron la puerta, construyó otra, que cuando fue humillada, no gritó, se reinventó. Soy la madre que lo dio todo, y también la mujer que aprendió a darse a sí misma, que dejó de mendigar migajas emocionales, que entendió que su edad no es un límite, sino un manifiesto de todo lo que ha vivido, sufrido y superado, que ya no necesita ser aprobada, porque se aprueba cada vez que se mira al espejo y dice, estoy en paz, gracias por quedarte hasta aquí. Si en algún momento de mi historia sentiste que hablaba también de ti, suscríbete a este canal, déjame tu comentario, cuéntame desde dónde me escuchas, comparte esta historia si crees que puede tocar otro corazón, porque cuando una mujer decide volver a sí misma, el mundo cambia. Gracias por escucharme.